cómo la familia al uso, lo que ellos llaman familia burguesa, lo siguen diciendo, no hay más que leer las páginas web, comunistas y puntú, es decir, no penséis que estoy hablando de arqueología ni nada de esto, es decir, hay comunistas y siguen en la web y los podemos ver, y, bueno, yo conozco a muchos y demás, ¿no? Ellos una familia normal, es decir, un padre, una madre y 3 hijos, es una familia burguesa, y es una familia que hay que eliminar porque es el origen de todos los males que luego vienen. Entonces, en todos, sin excepción, los regímenes comunistas que han sido, se ha tratado de eliminar la familia. Bien, pues esa familia es la que ellos mismos tratan de destruir a cualquier coste. El caso de Cuba, una vez más, que es lo que más cerca nos pilla porque los cubanos son hermanos nuestros a todos los efectos, ¿no? Cuba era un país muy parecido a España, en relaciones familiares. Hoy, como sabéis, Cuba es el país donde más divorcios hay, hijos fuera del matrimonio, donde no sé si acordáis, el Yancito, el niño este de hace unos años, su madre se llama Marilyn Lacey, claro, si es que con el mal nombre de la madre, cómo estaban, bueno, los padres, pues estaban divorciados, nos hablaban tal cual, cómo fue el Estado el que quería recuperar el niño. No era el padre, era el Estado, básicamente. Hoy el Yancito ya es un pollancón de 20 y tantos años que es, por lo visto, un revolucionario de primera. Claro, al tío lo han metido allí en una madrasa y es probablemente de la vida. No sé si por Fidel Castro, pero sí por su hermano. Entonces, para esto escogí una historia real, que es, para esto de la familia, que es la de un ruso, que de los Urales, que se llamaba Pavlik Morozov, que era un niño que, bueno, vivía en un pueblecito de los Urales, se llamaba el pueblo Gerasimovka. Probablemente no sepáis nunca nada de él porque es una aldea, literalmente. A mí me costó encontrarlo en el Google Maps. Bien, este niño, en el año 32, sucedió esto en septiembre del año 32, una mañana apareció el niño muerto en un bosque. Meteros en el ambiente, los Urales, año 32, aquello vivían pues casi como en la Edad Media, ¿no? Frío y tal, y apareció en un bosque. Y los periódicos, bueno, el Pravda obviamente dio la noticia, pues ha aparecido un niño, un Pavel Mozorov, tal, ha aparecido en el bosque. Bueno, y a partir de ahí la propaganda soviética construyó un mito, que era el de el niño que había denunciado al padre porque el padre supuestamente era antirrevolucionario y como venganza, los familiares del padre, al padre lo habían mandado, por supuesto, a Siberia, a un gulag, los familiares del padre habían asesinado al niño. Bien, sobre esto construyeron un mito tremendo. Es decir, en todas las escuelas de la Unión Soviética había la carita de Pavel Morozov puesta, era el primer revolucionario. Y se les decía a los padres, a los niños, se les decía desde que eran muy pequeños que lo que tenían que hacer era escuchar en casa y oír si papá o mamá o el tío decían algo que fuese contra el gobierno. Es espantoso, pero era una cosa bastante normal. Entonces, a partir de Mozorov, todos los niños soviéticos tenían la obligación de ser los primeros espías. Y a muchos les buscaron la ruina a sus propios hijos, ¿eh? Era una cosa bastante común, no solo en Rusia, también en la Alemania del Este, en Checoslovaquia y demás, ¿no? Porque la idea era, la familia realmente, cuando tú tienes un hijo, no te pertenece. Tú simplemente te has limitado a engendrarlo. Bueno, y a traerlo al mundo y a la primera lactancia y poco más. A partir de ahí el hijo pertenece al Estado. Porque sobre él tenemos que construir, él va a ser el nuevo hombre. Tú eres un resabio del pasado que más tarde o más temprano te morirás. Ahora no vamos a consentir tampoco que influyas sobre él. Claro, el tema es que el mito cuenta la historia entera en el libro, ¿no? El mito, porque el mito se fue desmontando con los años, al punto que hay teorías de la conspiración sobre la historia de Pavel Mozorov que realmente algunos dicen que ni siquiera llegó a existir, que fue una fabricación desde el principio, que la propia policía política había inventado la historia. Bien, la historia esta es más un capítulo largo y demás, te ayuda a ver cómo no puedes, ningún régimen comunista que se quiera considerar tal, puede permitirse el lujo de dejar la infancia de un lado y la educación de un lado. De ahí su obsesión enfermiza con quedarse con los hijos de los demás y educarles y inspirarles en sus propias ideas y el desconfiar de los padres. De esa idea el resto del mundo, el mundo libre, ha cogido mucho. No nos equivoquemos, a nuestros hijos los forma el gobierno. Es así, y si tú quieres que no te lo desgracie del todo, tienes que hacer un esfuerzo grande en casa para que, bueno, para empezar, para que el chaval aprenda. Y luego, sí, porque lo que le enseñan en el colegio es lo que es. Y luego para que no te lo desbaraten mentalmente más de lo que
es esperable, pues claro, si lo que te lo está educando es el Estado. El Estado lo que forma básicamente son súbditos. En el caso del Estado soviético era esclavos. Súbditos, al niño pues le van a decir que los impuestos son buenos, cuando todo el mundo sabe que los impuestos son malos, porque si fuesen buenos se llamarían voluntarios, ¿no? Y no impuestos. Entonces, en el caso del... Sí, así hay que decirlo, oye, esto hay que pagarlo, pues no te meten en la cárcel, pero que no es bueno. Es lo que es. Así es como educaría yo a mi hijo. Bien, el gobierno les va a decir que los impuestos es lo mejor del mundo y que la solidaridad y bla, bla, bueno, pues todas las cosas lo que es la corrección política que domina el consenso socialdemócrata en el que vivimos. En la Unión Soviética, decirle a tu hijo que los impuestos son malos era un pasaporte directo a que la policía te diese un palizón y después te mandasen a la cárcel. Y en algún país duro, tipo Camboya, es que ni eso, te mataban sin más contemplación y fuera, ¿no? Eso es el caso de Pavel Mozorov es la rebelión contra la familia.